Si trabajas en el NHS, tienes acceso a uno de los sistemas de pensiones más sólidos del Reino Unido, pero la mayoría de la gente no sabe realmente cómo funciona porque toda la información está en inglés y es muy complejo. En esta parte del curso te vamos a explicar en palabras simples qué son las pensiones del NHS, cuáles son los esquemas principales, cómo puedes ver tú la información en la plataforma y por qué es importante entender desde ya cuándo podrás acceder a tus fondos y cómo eso impacta en tu futuro financiero. Además te voy a compartir o te vamos a compartir un par de cosas prácticas que a nosotros nos hubiera gustado saber cuando empezamos, para que para ti sea muchísimo más fácil planificar y mejorar y tomar estas decisiones informadas desde el primer día. En este video te vamos a explicar cómo acceder a esa información y por qué es importante empezar a entender en inteligencia financiera. El sistema del NHS, el National Health Service, es un sistema de salud que ofrece unos beneficios muy importantes y muy interesantes a sus empleados, siempre y cuando sean, digamos, manejados de la mejor manera teniendo ese conocimiento. Entonces, lo primero es qué tipo de pensiones maneja el NHS. Entonces, el NHS maneja un beneficio definido, que es un esquema que provee un ingreso seguro una vez nos retiramos de nuestra etapa laboral, que nos va a dar unos ingresos que dependen también de nuestros años de servicios. Los beneficios en este caso no son dependientes, digamos, de cómo se comporta el mercado, sino están calculados y revaluados cada año como una suma que se calcula en base a nuestra suma total pensional y que es ajustado al CPI, que es el Price Index, que es más o menos el 1.5%, o que es más o menos lo que nosotros llamamos el índice de precio del consumidor. Ya entrando más en materia, hay una segunda opción o una segunda ruta para, digamos, invertir nuestras pensiones, que es lo que se llama el SIPP, que es pensión personal autoinvertida o Self-Investment Personal Pension, que eso lo vamos a tratar luego de tratar la primera parte, que es ese beneficio que se entrega de por vida garantizado. Entonces, la primera pregunta es, bueno, y teniendo esas dos opciones, ¿cuál digamos sería la opción más correcta? Si sería el esquema del beneficio definido o sería el esquema de la pensión personal autoinvertida. Lo primero que sugiero es que no pongamos, como dice el dicho, todos los huevos en una misma canasta. Y la razón es la siguiente, el NHS ha sido intervenido en el pasado sus políticas por los diferentes gobiernos. Entonces vemos que hubo un esquema en el año 1995 que fue intervenido, luego en el año 2008 y luego en el año 2015. Entonces obviamente, digamos, si su tendencia continúa, estamos hablando de que la próxima vez que se ha intervenido es en una década, o sea, más o menos en el momento en que estamos, y lo más improbable es que el sistema sea más generoso que el actual. O sea, como tal, digamos, no va a haber una mejoría, sino digamos como tal se mantienen unos beneficios, entonces por ende es muy importante diversificar. Ya entrando un poco más en cómo se maneja y digamos en la edad de pensión, en el NHS existe un sistema que se llama el TRS o el Total Rewards Statement, que se accede por el ESR, que es Electronic Staff Records. Entonces, a través de este sistema que pueden acceder los empleados del Servicio Nacional de Salud, pueden tener un seguimiento de sus inversiones, de las oportunidades que tienen a través de sus años y cómo se está manejando su tema de pensión y cuándo estoy yo, digamos, teniendo hasta el momento. Ahora, en cuanto a, digamos, cuándo puedo acceder a mis beneficios de pensión, en el año 1995, que fue esa sección del 1995, se podían acceder a los 60 años. Lo que ya es en la sección 2008 y la sección 2015 se accede a este sistema ya cuando tenemos 65 años. Entonces, es basado inicialmente, digamos, en el tema de la edad que nosotros tenemos.
Y de qué manera, digamos, ahorita es calculado y ya vamos a entrar un poquito en detalle en qué esquema estamos entrando nosotros. Entonces, nosotros calculamos ese valor de la pensión en lo que se llama el CARE, o sus iniciales en inglés es el CARE, que es el Career Average Value Earnings. La manera como funciona es que año a año nosotros vamos acumulando nuestro porcentaje pensional, que en este momento equivale a una 54ava parte del ingreso pensional anual, que es más o menos equivalente al 1,85%, y eso anualmente se ajusta al incremento de la inflación, que es la inflación, el aumento de los precios de lo que nosotros consumimos, de los mercados, de, digamos, ponerle gasolina a nuestros automóviles, digamos, de las rentas básicas. Entonces, para que nuestro ingreso no se vea devaluado, este no solamente es garantizado por el Tesoro de Reino Unido, sino que es ajustado a lo que se llama el CPI, el Consumer Price Index, del 1,5. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo, ¿no? Alguien que tiene un ingreso anual pensionable de 75.000 libras. Entonces, si tenemos 75.000 libras, la 54ava parte va a ser 1.389 libras, y con el ajuste del 1,5% son 1.452. Entonces, ¿cuál va a ser mi suma total de pensión cuando yo me retire? Va a ser la suma total de esos acumulables que hemos tenido año por año. Ujú. Así es la manera como se calcula. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, yo estoy haciendo una brillante carrera en el NHS, pero ¿qué pasa si yo hoy o mañana cambio de trabajo o decido retirarme? ¿Qué va a pasar con mi pensión? ¿Qué va a suceder con ese dinero que he venido acumulando a través de los años? Entonces, lo primero es que si nosotros llevamos menos de 2 años, podemos hacer lo que se llama un reembolso de lo que hemos contribuido. Entonces, eso, digamos, se hace a través de un formato en el NHS donde simplemente yo pido reembolsar lo que yo he venido contribuyendo hasta 2 años. Ya si he pasado los 2 años, este reembolso no es posible. Entonces, ¿cómo funciona después de los 2 años y si yo me retiro, si cambio de trabajo? Entonces podemos hacer algo que se llama como una pensión diferida. Quiere decir que nuestros beneficios y el esquema van a estar allí para nosotros hasta que nosotros alcancemos esa edad pensionable, que es la edad que se mencionó inicialmente en esta presentación. Si digamos yo digo, bueno, yo quiero transferir mis ahorros pensionables del NHS a otro sistema, ya sea como el SIPP, que es el de autoinversión, que ya vamos a hablar ahorita, o otros tipos de pensión, la verdad es que es muy complejo, porque muchos de los otros sistemas no aceptan este tipo de transferencias. Lo que sí se puede hacer es que hay veces como empleado del NHS llevo ciertos años, decido, digamos, retirar una parte de mi pensión y seguir contribuyendo. Eso lo podemos hacer a través de lo que se llama Reduce Early Retirement Benefits, que es una manera de obtener esos beneficios antes, pero luego tengo como empleador que organizar para hacer por esas áreas, por esas horas, la contribución y llegar a la pensión que, digamos, se ha establecido. Entonces, para todos aquellos que duraron menos de 2 años, pueden aplicar por este reembolso con la forma que es el RF12. Mm. Esa forma está disponible, pero luego de los 2 años, como les comentaba, ya no es posible, se puede diferir y es más complicado pasarlo a otros esquemas. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿cuánto de mi salario va a ser deducido anualmente? Entonces, hay unas bandas ya establecidas que año a año se ajustan. Entonces, para todos aquellos que tienen, digamos, un ingreso hasta 13.259 libras, es del 5,2%. De 13.260 a 27.797 es del 6,5%. De 27.798 a 33.868 es el 8,3%. Desde 33.869 hasta 50.845 es del 9,8%.
De 50.846 a 65.190 es del 10.7 y desde 65.191 y más es del 12.5%. Entonces eso para que más o menos si ustedes ven en su payslip o en su registro de ingreso que hubo una deducción, ya saben esa deducción cómo es calculada y año a año pues tendrá un ajuste, pero los valores que se están dando son hasta el año 2025, que obviamente pues van cambiando y se van reajustando. Otra parte muy importante y saliendo de la parte numérica es la parte de nuestros beneficiarios. Entonces, muchas veces nosotros contribuimos a pensión, obviamente todos esperamos tener una larga vida, pero nunca estamos pensando, oiga, voy a fallecer antes, o qué va a pasar con mi familia, o qué va a pasar con mi pareja. Entonces es sumamente importante a través del NHS hacer esa nominación del beneficiario en la cual no nos encontramos sorpresas, porque pues hay algunas familias que tienen estructuras internas donde de pronto el esposo desea nominar a una persona más que a otra que sea el beneficiario de la pensión. Entonces es muy importante porque una vez la persona fallece, se puede dar lo que se llama un lump sum o un pago, no digamos mensual como se usa en las pensiones, sino un pago como más grande, como un solo pago, ya sea que pueda pagarse a su esposa legalmente o a otra persona, o si usted no está casado, digamos en unión libre, pero eso les sugiero que es de suma importancia dejarlo claro, aunque esperamos larga vida, pero eso es sumamente importante dejarlo claro para que nosotros sepamos y tengamos la voluntad a quién nosotros le vamos a dejar esa pensión o quién es el nominado. Y ya digamos entrando en la segunda parte que es la pensión personal autoinvertida, esto va un poco en línea en lo que es la libertad financiera y la planificación a largo plazo. Porque aquí nosotros tenemos que hacer un poco más de anticipación, un poco más de análisis en decisiones futuras financieras. Entonces vamos a explicar la segunda parte que también es una opción para las personas que tienen el NHS de pagar su pensión en el esquema SIPP, que es un siglas en inglés, es SIPP, Self-Invested Personal Pension. Entonces, lo primero es que aquí cambian algunas cosas diferentes a lo que se expuso en la parte inicial, que fue el esquema del beneficio definido. Con el SIPP yo puedo decidir cuánto decido pagar, no hay una tabla, no hay una regla general, es una decisión propia. Entonces yo puedo, digamos, hacer unos cálculos y de pronto contribuir un poquito más de lo que contribuiría normalmente o podría contribuir un poquito menos si mis necesidades y requerimientos financieros, digamos, son más altos en el día a día. Lo otro que es sumamente importante es que nosotros aquí tomamos una decisión activa de cómo vamos a invertir esos dineros. Esto obviamente requiere que seamos mayores de 18 años y el máximo, digamos, que puedo estar en el esquema del SIPP es hasta que tengo 75 años. Entonces, acá es importante que las personas que van a incursionar en esto, y pues como Leslie lo ha dicho, nosotros ponemos, digamos, al servicio de ustedes nuestra experticia en administración de fondos y bolsa. Lo primero es que a través del conocimiento ustedes se sientan cómodos en tener sus propias decisiones de inversión, porque lo que están invirtiendo es su futuro, sus ahorros, el bienestar de sus hijos, de su esposa o de la persona con la cual ustedes vivan. Entonces es sumamente importante iniciar con un poco de conocimiento en inversiones o con una asesoría financiera para no tomar riesgos innecesarios. Entonces, acá nosotros tendremos además que decidir dónde vamos a invertir nuestro dinero, saber que hay unos proveedores de servicios que tienen ese esquema SIPP y que también tienen unos costos. Vamos al final de este podcast a hacer una sugerencia, no es limitante, pero una sugerencia y a ilustrar un poco de cómo funcionan estos costos. Entonces, al igual que en la parte que hablamos inicial del esquema del beneficio definido,
Lo más temprano que yo puedo, digamos, sacar los beneficios de mi pensión es a la edad de 55 años. Entonces, eso es como lo más pronto. Obviamente, hay otras variables que son, digamos, de fuerza mayor, que es, por ejemplo, si la persona presenta problemas de salud severos o presenta algún tipo de enfermedad o discapacidad que le impida laborar, ahí sería lo que llamamos fuerza mayor y sería un causal para que puedan acceder a sus pensiones y el beneficio económico desde antes. Si este, digamos, no es ninguna de las causales que a ustedes les pueden aplicar, entonces la edad mínima es desde 55 años. Ya regresando al tema del SIPP, ¿cuáles son parte de sus beneficios? Entonces, en las contribuciones tenemos lo que llamamos un tax relief o tenemos algunos beneficios tributarios. Lo segundo es que una vez yo estoy pagando, digamos, el gobierno también da un aporte, lo que hace que mi aporte sea un poco, digamos, más generoso. Entonces, digamos, por ejemplo, si nosotros estamos pagando impuestos del 40% sobre nuestros ingresos, si yo quiero contribuir a 100 libras esterlinas, la contribución sería de 60 libras esterlinas y el tax relief de 40 sería equivalente a 40 libras, entonces ahí mi contribución sería de 100 para poner un ejemplo numérico y ahí todos podemos calcular. Lo mismo sucedería si digamos es del 20%. Entonces ese tax relief o ese beneficio tributario sería del 20% de mi contribución personal. Ya entrando un poco más en el SIPP, hay un gran rango de posibilidades de inversión en el SIPP que son las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar con nuestro proveedor de servicios. Entonces, ¿cómo nosotros decidimos el proveedor de servicios SIPP que mejor se ajusta? Lo primero es buscar un SIPP que sea reconocido. Hoy en día hay muchos scam o muchos fraudes, entonces es importante asegurarse de que esos SIPP son reconocidos, el gobierno obviamente los reconoce y que digamos ampliamente no han tenido un tipo de escándalo o mala reputación. Lo segundo que tenemos que ver son los costos, si nos sentimos cómodos con los costos, entonces ellos obviamente desde el inicio aclaran ese tipo de costos que tenemos. Y lo tercero que es de máxima importancia es las opciones de inversión que nos ofrece la SIPP. Entonces nos ofrece, por ejemplo, inversiones en fondos. Entonces las personas dirán, ¿qué es un fondo? Un fondo de inversión es un grupo de personas que invierten de manera colectiva y a invertir de manera colectiva tienen un profesional de la banca de inversión que es el que maneja esas inversiones generando un retorno para todas estas personas que se unieron para invertir en un fondo de inversión. Entonces, por ejemplo, nos unimos 1000 personas para invertir en un fondo de inversión de construcción. Entonces, el profesional de turno en ese fondo de inversión que está capacitado y que obviamente ya tiene la experiencia y la experticia un poco más que la que ustedes pueden tener, identifica las mejores oportunidades dentro del sector de construcción para tener unos retornos deseados, que son unos retornos proyectados, los cuales ustedes van a tener acceso. Hay también fondos en diferentes sectores, si lo tuyo no es la construcción, pero resulta que estés en la NHS, pero tienes conocimiento del sector agrícola o tienes conocimiento del sector de la aviación, es muy diversificado. Aquí lo importante es ver los resultados de este administrador de fondos. Lo segundo que es una inversión pues un poco más segura es la parte de inversión en bonos corporativos o bonos de gobierno. Entonces se preguntarán, pero bueno, ¿qué es un bono? Entonces, bono es una deuda emitida por una corporación que sea ampliamente reconocida o por un gobierno. Eso se mide a través de los ratings. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo invertir en el gobierno de Gran Bretaña que tiene un rating de inversión que invertir, por ejemplo, y lo digo de manera profesional, por ejemplo, en el gobierno de Venezuela que ya digamos ha tenido fallo en sus pagos, entonces por ende sería
la seguridad en la inversión de mis pensiones. Entonces eso es importante mirar ese rating o esa calificación del emisor de esa deuda, que lo que hacen ellos es emitir una deuda y van a pagar unos cupones o van a pagar unos intereses, ya sean semianuales o ya sean trimestrales, que ese va a ser nuestro rendimiento de inversión. Entonces, colectivamente, compramos una de estas deudas y estos gobiernos o estas corporaciones nos pagan un interés o un cupón que ese va a ser el rendimiento de nuestro dinero. Y el siguiente es, digamos, inversiones colectivas, ya digamos físicas, ya puede ser en la parte, digamos, de terrenos o en la parte de desarrollos físicos, que también son adjuntos a un fondo de inversión. Entonces, esto, digamos, para tener un abrebocas, obviamente si requieren mayor información y asesoría más personalizada, la estaremos dando a ustedes, pero para que entiendan que es sumamente importante en el SIPP la variedad de instrumentos financieros que nos dan para dar rendimiento a nuestra pensión, porque al final depende de esos rendimientos lo que va a ser la suma total cuando nosotros decidamos retirarnos. Algo que hay que tener en consideración es que en la escala de inversiones tenemos los dos axes y a medida que va aumentando el riesgo va aumentando el retorno. Entonces no todos somos, no todos tenemos apetito para el riesgo. Entonces algunas personas invertir de manera más segura con un retorno más estable. Algunas personas deciden tener un mayor riesgo para un mayor retorno. Entonces es importante porque muchas veces no solamente podemos tener mayor ingreso que lo que invertimos, sino podemos tener menor ingreso del que invertimos. Entonces el riesgo se puede mover en ambas direcciones. Es sumamente importante considerar esa parte del riesgo. Y seguir, digamos, de manera, eso es algo que también nosotros guiamos y es las noticias financieras. De pronto el jargon financiero o el jargon de la banca de inversión no es muy abierto para todos, pero sí podemos leer los indicadores económicos como el interés del Banco Central que nos afecta a todos, o podemos, digamos, mirar un poco las noticias financieras si invertimos en un fondo que sea de oro, si el fondo sube o baja, o los commodities, si invertimos en un fondo de café, en un fondo de petróleo. Entonces, estas noticias financieras nos mantienen un poco al día en lo que es los avances y cómo, digamos, nuestra inversión puede estar tomando una dirección. Luego, digamos, de concluir con el SIPP, que nos va a dar ingresos muy interesantes a todos, ahorita viene la parte de nuestra responsabilidad y nuestra obligación con el HMRC o con la Oficina de Impuestos. Es sumamente importante saber que desde el año 2026-2027 está entrando en rigor lo que se llama el MTD o el MTD, que es Making Tax Digital. Entonces, el gobierno británico está implementando esta nueva iniciativa para que todos los archivos que antes nosotros teníamos, digamos, en físico o que teníamos en algún folder o en la carpeta de nuestra empresa o en la carpeta de nuestras inversiones, ahora toca hacerlos de manera digital. El gobierno está anunciando este proceso de transición, el cual les vamos a explicar, pero es sumamente importante no quedarse fuera de este conocimiento porque no es excusa, ya que él ha anunciado con tiempo y la falta de cumplir con Making Tax Digital nos puede llevar a sanciones o nos puede llevar a problemas legales. Lo primero es, de acuerdo a mi ingreso, cuándo necesito hacer esos envíos de decirle a HMRC cuánto he ganado o esos reportes anuales. Entonces, si yo gano 50.000 libras o más del año 2024 y del año 2025, necesito hacer este envío digital desde el 6 de abril de 2026. Para todos aquellos que tienen el ingreso de 30.000 libras, del 2025 al 2026 será el 6 de abril de 2027. Y los que tengan hasta 20.000 libras en el año 2026-2027 será para el 2027, pero obviamente se está introduciendo lo que llamamos un threshold income o un nivel más bajo, una legislación para todos aquellos que tienen un ingreso un poco más pequeño que los demás. ¿Qué es lo importante acá? Muchas personas usan Excel, y sí, lo digo de manera personal, para llevar sus cuentas personales, para organizar
lo que tiene que ver con sus cuentas fiscales o del tributo. Entonces, ¿pueden continuar haciéndolo? La respuesta es sí. Y pueden usarlo de manera que tengamos lo que llamamos un bridging software o un software de puente con el HMRC. Entonces, desde el 6 de abril de 2026 hay que utilizar un software para mantener todos nuestros récords digitales. Y al 31 de enero del 2027 es la última fecha para lo que llamamos el self-assessment, que lo hacemos cada persona, 31 de enero del 2027 para 2025 y 2026. Otro tema que es sumamente importante, de pronto que no estarán muy familiarizados, es el año de impuestos o el tax year. Entonces, en muchos países va del 1 de enero al 31 de diciembre. En Reino Unido, no. Entonces, es importante estas fechas. Entonces, para que nosotros contemos cuánto hemos ganado, cuánto ingreso hemos tenido, va desde el 6 de abril, inicia en el 6 de abril y termina el 5 de abril del año siguiente. Entonces, otra parte importante dentro del MTD es que algunas personas, de acuerdo al ingreso, van a tener que hacer esos envíos cada 3 meses. Entonces, por ejemplo, si iniciamos el 6 de abril, las fechas límites van a ser 7 de agosto, 7 de noviembre, 7 de febrero y 7 de mayo. Obviamente consultar específicamente quiénes los hacen de una manera del cuarto de año, pero esas fechas también son importantes tenerlas en cuenta. Ahora, ¿cuál es el paso a paso para hacer Making Tax Digital? Lo primero es mirar nuestra cantidad de dinero que nosotros no tenemos que declarar. Eso difiere año a año. Entonces, en este año, en el 2025, hasta 12.570 libras, nosotros no tenemos que declarar impuestos. Si ganamos entre 12.571 libras y 50.270, se paga un 20% de impuesto. Y si mi ingreso es de 50.271 hasta 125.140, nuestra banda de impuesto es del 40%. Eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuál es el paso a paso para hacer este Making Tax Digital o hacer esta sumisión digital? Lo primero que todo es mirar que el software que nosotros vamos a usar funcione. Entonces, tiene que revisar dentro de la lista de los software, los cuales son aprobados por el HMRC, funcionan con el HMRC y trabajan con el HMRC. Toca tener nuestras cifras organizadas en un spreadsheet o en una hoja de datos de Excel. Y allí, una vez tenemos ya estos requerimientos, estos requisitos, lanzamos lo que se llama el Bridging Software o el software de puente. Entonces vamos a elegir la herramienta que mejor se acomoda a nosotros, ya sea en costos o ya sea por la parte visual o por la parte de manejo que sea más fácil para nosotros. Y obviamente revisar las cifras antes de enviarlas y guardar las evidencias de estas, que obviamente es una manera del HMRC de confirmar que todo está en regla y que todo esté bien. Leslie, ¿tienes alguna pregunta hasta ahí o continúo sugiriendo un software y cómo se puede usar? No, está súper perfecto. Es mucha información. Creo que, claro, lo que te decía al principio de la conversación, en el caso de nosotros el inglés es clínico, entonces esto me parece súper importante todo lo que tú estás mencionando y ojalá así continúa, pero también nos dices dónde podemos contactarte para que tú nos puedas dar como esa información personalizada, uno a uno, porque estoy segura que después de esto muchas personas van a quedar como, wow, o sea... Sí, con muchísimas preguntas, pero no, hasta ahora no tengo preguntas. Es solo que al final de esto nos digas cómo los contactamos a ti o a Paola para que nos ayuden con todo este tema de las inversiones y las pensiones. Pero por favor, continúa. Gracias, Leslie. Sí, es sumamente importante entenderlo de una manera simple y obviamente pues ustedes están muy enfocados en en su profesión, para eso estamos nosotros, para guiarlos y para que no solo hagan la mejor inversión de sus pensiones o la mejor elección, sino que cumplan obviamente con el HMRC. Dentro de los software que se tienen, los bridging softwares aceptados por el HMRC,
Hay varias opciones. Hoy vamos a dar el ejemplo de un software y hoy también vamos a dar el ejemplo al final de un esquema del SIPP. Hay un software que se llama Free Agent, que es usado y aprobado para lo que se llama Making Tax Digital. ¿Dónde consigo el Free Agent? Se preguntarán ustedes. Bueno, el Free Agent viene para todos aquellos que tienen una business account o una cuenta de negocio abierta, viene de manera gratuita dentro del grupo del NatWest. Entonces, ya sea NatWest Business Account o con Metal o con RBS o Royal Bank of Scotland. Todas estas tres hacen parte del NatWest Group. Entonces, ese Free Agent es un software que nos sirve para manejar y controlar toda la parte administrativa. Entonces, cuando hablo administrativo, no necesariamente es de un negocio, sino administrativa, es de nuestra parte administrativa como empleados del NHS o como personas que estamos invirtiendo en el SIPP para tener todo en regla y todo en orden. Nos ayuda y tiene, digamos, unas partes visuales y gráficas que también nos ayudan un poco más. Lo segundo es que nos va a ayudar a mantener al día nuestras responsabilidades de impuestos. Obviamente allí nos va a explicar un poco de las fechas y nos va a decir un poco de lo que les explicaba ahorita, las bandas taxables dentro de nuestro ingreso. Lo otro también es que tiene una manera muy simple de manejarse. De pronto hay empresas que requieren un manejo más robusto de este software, pero este tiene lo que llamamos un fast free, o por lo menos que como que nos quita un poco ese peso de los hombros que todos tenemos cuando hablamos de HMRC, el Departamento de Impuestos. Entonces lo hace de una manera simple, lo hace de una manera legal, lo hace de una manera puntual y lo hace de una manera oficial. Y bueno, a través de ello, entonces vamos a también incluir todo lo que son nuestras evidencias, entonces lo que son la parte de nuestros ingresos, la parte de nuestra conexión con los bancos y demás. Entonces, Free Agent es uno de los que recomiendo, no solamente porque es gratuito, sino porque es muy simple y está diseñado para profesionales no del sector financiero, no del sector bancario, profesionales, valga la redundancia, otras profesiones que realmente no están tan inmersos en el tema de los impuestos, en el tema financiero. Para eso obviamente también los podemos apoyar en el paso a paso. Oiga, resulta que no tengo una NatWest Business Account, ¿qué otro me recomiendas? Quiero algo de bajo costo, quiero algo que sea oficial. Como les digo, la oficialidad es sumamente importante para que no caigamos en la parte de la ilegalidad y no cumplamos con nuestros requerimientos. Ya el segundo ejemplo que es sumamente importante y que ustedes habrán dicho, bueno, eso del SIPP me parece interesante, muchos de ustedes leen noticias económicas, noticias globales, entienden un poco, se han querido lanzar a esto y dicen, oiga, yo creo que si yo tengo el control de la inversión de mi pensión, puedo tener un poco más de retorno. Claro que sí, de ingreso, claro que sí. Para ello es sumamente importante, de igual manera que el software anterior que les mencionaba, entrar en un esquema que sea reconocido. ¿Por qué? Porque estos esquemas son apoyados por el Departamento del Tesoro de Hacienda de Reino Unido en caso de un default o lo que llamamos en caso de un colapsamiento. Entonces, para que no perdamos lo ahorrado y no perdamos lo invertido. El caso de estudio de hoy del SIPP va a ser Vanguard o Vanguard, para algunos en el tema de la pronunciación, que es un gestor de inversiones globales o gestión de activos. ¿Qué es un gestionador de activos? Es una organización profesional con profesionales en la banca de inversión, como nosotros que le estamos dando esta guía, que tienen todo el conocimiento y toda la sabiduría y la experiencia para administrar fondos e invertirlos de manera de que no se disminuyan o que no se pierda el esfuerzo. Entonces, esto es un fondo mutuo. ¿Qué quiere decir mutuo? Que está abierto para muchos inversionistas. Entonces, no está limitado a 100, ni está limitado a 1000, ni oye, es que yo lo que pasa es que yo no soy financiero y está limitado. No, todos somos inversionistas, es un vehículo mutuo y tiene en su cabeza o en su dirección, esto es como un barco, tiene en su cabeza una persona que lo va manejando, que es un administrador o un gestor profesional de fondos,
que es el cual toma las decisiones de estas inversiones. Entonces, esta inversión es colectiva, entonces se invierte el dinero con muchas personas como ustedes que tienen sus ahorros en las pensiones y tiene una cartera diversificada. Entonces, el dinero se invierte en variedad de activos, como les explicaba anteriormente, en acciones de compañías, en bonos, en ETFs, que son Exchange Traded Funds, en diferentes fondos, los cuales profundizaremos caso a caso cuando ustedes lo requieran. Y la gestión profesional, obviamente, es importante, que es la persona que está a cargo de manejar ese barco, de manejar nuestras inversiones y administrar las inversiones del fondo. Entonces, ¿de qué manera funciona? Nosotros llegamos, nos inscribimos con Vanguard, nosotros obviamente para aquellos que buscan otra opción o aquellos que dicen, oiga, no sé, no me siento muy seguro haciéndolo por mí mismo, quiero que me ayuden con el enrollment, o sea, con la inscripción, con todos los requisitos, entonces nosotros los guiaremos en el paso a paso para no solamente hagan la inscripción, sino también puedan tener, digamos, esa información en la cual ustedes van a hacer un tracking o van a tener una observación sobre cómo se mueven sus inversiones. Entonces, aquí es sumamente importante tener en cuenta los costos. Ya sabemos cómo funciona, que es una descripción, hay una persona profesional que va a manejar los fondos, hay diferentes fondos, entonces tienen diferentes retornos y esos fondos, pues, digamos, caso a caso los explicaremos. Más sin embargo, el tener acceso a esta plataforma donde vamos a tener nuestras inversiones tiene un costo. Entonces, aquí tenemos dos maneras. Una manera es que yo, como no profesional de las finanzas o no vaquero de inversión, pero como persona profesional de la salud, decido administrar las inversiones. Eso lo podemos hacer o, digamos, ya administrado por un profesional de fondos. Entonces, vamos a poner ejemplos. Digamos, oiga, yo tengo 10.000, 20.000 y 50.000 libras para que entendamos paso a paso cómo funciona. Entonces, para todos aquellos que tenemos un pot o un total, digamos, ahorrado de pensiones de 10.000 libras, tenemos que pagar un fee de cuenta anual de 48 libras al año, que es lo que llamamos el account fee. Ya si yo decido tener ya en esa parte, digamos, bueno, el fund management cost es un costo, aquí yo lo sigo manejando igual, pero es un costo por entrar al fondo, o sea, diferente al de la cuenta, este es por ingresar al fondo, del 0.28% al año. Entonces el 0.28 de 10.000 libras son 28 libras al año. ¿Cuál es mi pago total? 76 libras al año. Entonces esto es un medidor importante para todos aquellos que tienen que saber que esto también conlleva un costo. Ahora, si yo tengo las 10.000 libras, pero decido que no las quiero manejar yo, sino quiero que me las manejen. Entonces, el account fee es del 0.15%, que en este caso son 15 libras al año. El costo del fondo son 0.17%, o sea, 17 libras al año. Y el costo de administración del fondo es del 0.30%, o sea, 30 libras al año. Ese es un total de 62 libras al año. Esto para quienes tienen un pot de 10.000 libras. Ahora, si vamos a invertir 20.000 libras, entonces nuestro fee de la cuenta va a ser 48 libras al año. El costo de la inversión del fondo, de entrar en el fondo, es del 0.28, entonces serían 56 libras al año para un total de 104 libras al año. Ahora, si yo requiero que me lo administre este gestor de activos, entonces el account fee es del 0.15%, o sea, 30 libras al año, más el costo de entrar en el fondo, que es el 0.17, que es 34 libras al año, más el costo de administración, que es el 0.30, 60 libras al año. Aquí es un costo de 124 libras al año. Entonces, como vemos, digamos, en este ejemplo de las 20.000, si yo lo manejo vale 104, si me lo manejan vale 124. El incremento no es muy notable, pero para algunos de ustedes les puede dar un poco más de confianza y de seguridad. Y ya para los que tienen, digamos, 50.000 libras, entonces
El account fee es del 0.15, o sea, 75 libras al año. La entrada al fondo o el Fund Management Cost es del 0.28, 140 libras al año, para un total de 215 libras al año. Eso, digamos, lo estamos hablando en el de las 50.000, 215 libras al año cuando yo lo administro. Y ya, si me lo van a administrar, entonces es el 0.15% de 50.000, que son 75 libras al año, el 0.17, que son 75 libras al año, y el 0.30%, que son 150 libras al año, que es el de administración. Entonces, acá, de nuevo, el total son 310 libras. Entonces, con 50.000 libras, si yo lo administro, 215 libras al año. Si me lo administran, 310 libras al año. Entonces, como verán acá, la diferencia no es muy grande. Es importante tener esas decisiones informadas y para todo esto, pues contarán con nuestro apoyo. Y gracias, Leslie, por abrir este importante espacio, haciéndolo lo más simple posible para ustedes, dando todas las viabilidades para tener esos ingresos y muy importante, todas nuestras responsabilidades y obligaciones también, porque van de la mano con Making Tax Digital para el HMRC. Gracias Jorge, muchísimas gracias, de verdad, esta información es súper valiosa y yo creo que muchas personas se están preguntando por qué estamos hablando de las pensiones de SIPP y de Vanguard. Y básicamente es porque sé, tengo muchos colegas en el NHS que tienen su trabajo, pero no son full time, es trabajo part-time, pero aparte tienen negocios que se les conoce como side hustles o small businesses. Y para esos small businesses o pequeños negocios o las personas que tenemos un ingreso adicional a nuestro trabajo, me parece importante eso, empezar con esa planeación y manejar el tema de las pensiones que tiene el tax relief, como tú lo mencionaste, y tener la oportunidad de nosotros mismos, si tenemos el tiempo y el conocimiento, o con la ayuda de ustedes, manejar nosotros mismos la inversión, que me parece clave. Y por eso es que quise tocar este tema aquí en mi episodio en mi podcast de turno. Antes de terminar, ¿ustedes quieren hablarnos un poquitico del proyecto que ustedes tienen donde acompañan a la audiencia con sus programas de academia? ¿Quieren que hablemos de eso? Sí, Sí. Leslie, gracias por ello. Sí, mira, ha nacido una necesidad precisamente porque es no solo un lenguaje, sino un conocimiento bastante técnico y detallado. Mm. Dado a eso, en el año 2010, ya llevamos 15 años con esta iniciativa, abrimos una escuela de formación en inversiones y en manejo de finanzas personales, precisamente para de manera técnica hacerlo en el Reino Unido, que no solamente ofrece muchas posibilidades y muchas oportunidades, sino también tenemos pues responsabilidades que cumplir al respecto. Dentro, digamos, de esta academia y de estos workshops o de estos one-to-one o uno a uno, nosotros tenemos cada necesidad de cada persona, entonces llega cada persona y dice, por ejemplo, mira, es que yo estoy trabajando en este sector, quiero saber cómo manejar mi pensión, quiero saber cómo invertirla. Entonces, lo que hicimos hoy es un abrebocas de lo que hacemos de una manera mucho más detallada. Ya nos expandimos a complementar un poco más este servicio. Por ejemplo, oye, tengo una deuda inmensa con el banco, ¿cómo la puedo renegociar? ¿Cuáles son, digamos, la legislación en el banco para no tener problemas legales o problemas, digamos, de multas adicionales? También lo manejamos. Muy importante la parte empresarial y de impuestos. Entonces, muchas personas tienen su empleo principal, pero adicional a eso tienen, digamos, empresas unipersonales o tienen sus emprendimientos. Entonces nosotros los guiamos en cómo registrar una compañía, cómo registrar la parte de impuestos, cuándo pagar lo que se llama el VAT o el Value Added Tax. Entonces, esta parte para que puedan funcionar muy bien y también puedan tener acceso a lo que se llama el tax relief o a los beneficios tributarios. Eso aplicado a los diferentes sectores. Y ya en la parte de inversiones, también tenemos una escuela diseñada para personas que no hayan estudiado economía, que no sean financieros, que no sean banqueros. Hemos tenido muchas amas de casa, hemos tenido personas desde 15 años hasta 80 años,
donde les explicamos lo básico que es el sistema financiero, por ejemplo, lo que es la banca central. Entonces, oye, subió el interés en la banca central, ¿cómo afecta mi tarjeta de crédito? ¿Cómo afecta mi deuda? ¿O cómo puedo renegociar esa parte? Es importante y enseñarles el tema de bolsa de una manera muy simple. Entonces, enseñarles a invertir en la bolsa de una manera segura, entender que es una acción, entender que es un índice, entender que es el FTSE 100, 250 o el share que es tan atractivo para todos, entender que es un bono y cómo puedo invertir, porque muchos dicen, bueno, yo tengo mi dinero en el banco, me está dando como una rentabilidad, que es la rentabilidad que les da a todos, pero yo quiero duplicar o triplicar mi dinero. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera segura, de una manera profesional? Digamos, las inversiones que nosotros utilizamos, las organizaciones son organizaciones reconocidas. Por ejemplo, trabajamos con los bancos principales, donde también sus dineros están asegurados, no solo por ser una institución reconocida, sino por el HMR Treasury o el Departamento del Tesoro del Reino Unido. Entonces, todo esto lo hacemos de una manera simple, de una manera sencilla y caso a caso y paso a paso. Entonces, para ello, les dejamos nuestros datos. Nuestra dirección de email es info@ukiig.com o info@u de unión, K de kilo, I de India, G de golf.com y el teléfono en el cual nos pueden escribir, que es el teléfono corporativo, se los vamos a poner aquí en la línea, es 077 24 76 55 45. Repito, el teléfono es el 077 24 76 55 45, donde nos pueden escribir y dejar sus necesidades para agendar con nosotros una consultoría sin importar el conocimiento que tengan, sin importar las necesidades. Aquí nuestra idea principal es apoyarlos para que se beneficien y para que obviamente cumplan sus obligaciones y tengan un resultado óptimo en el manejo de sus inversiones, ya sea pensional, personal o empresarial. Eso es todo lo que queríamos contarte. Esperamos que te haya servido la información que Paola y que Jorge te han explicado en español. Ya sabes que si tú quieres tener más información en tu propio idioma, los puedes contactar directamente a ellos. O si ya sabes inglés y estás familiarizado con el tema, puedes visitar directamente la página de NHS Pensions Hub y allí puedes encontrar toda la información de tu esquema de pensiones. Lo más importante es que sepas que estás haciendo un ahorro, estás invirtiendo en tu futuro y en el futuro de tu familia, así que vale muchísimo la pena seguir haciendo el aporte a la pensión. Quédate en el siguiente video porque allí te voy a contar un poco más sobre lo que significa el flexible working. Chao.